¿Sabías que Nezahualcóyotl es una de las pocas ciudades en el mundo que tiene nombre de un escritor? Nezahualcóyotl fue conocido como el Rey Poeta, ya que fue el tlatoani de Texcoco y escribió numerosos poemas que se difunden hasta nuestros días. La literatura forma parte importante del legado cultural universal, que ayuda también a reflejar y consolidar la identidad de las naciones a lo largo de la historia, retratando sus contextos, modo de vida y hasta su forma de pensar. Aunque numerosos recintos culturales tienen nombres de escritores, son muy pocas las ciudades que llevan sus nombres, y los habitantes de Nezahualcóyotl pueden sentirse orgullosos de vivir en una de ellas. ¡Hey! ¿Qué esperas? Ingresa a www.radio.nesa.gov.mx y descubre todo nuestro contenido, videos, noticias, sorpresas, conciertos y mucho más. www.radio.nesa.gov.mx, la radio de todos. Conoce los talleres de teatro, serigrafía, títeres, fotografía y muchos más que el Centro Cultural El Castillito ofrece. No esperes más y visítanos en Avenida Chimalhuacán sin número, esquina calle El Clavelero, Colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Estado de México. Estamos en su programa Mundo Enigma. Hoy, esta mañana, vamos a hablar de un tema muy interesante. Ahora que ya viene esta temporada de los muertos, del Día de Muertos, el 2 de noviembre, vamos a hablar sobre un tema relacionado con todo este asunto de los muertos. Este tema se llama o tiene por título los psicopompos. Psicopompos es una palabra compuesta, como la mayoría de las palabras que utilizamos nosotros para expresarnos en el diario de la vida, en el diario vivir. Y bueno, pues esta palabra deriva de psico, que es mente o alma, y pompos, que significa guías, de tal manera que los psicopompos significaría aquellos que guían las almas. ¿Y cómo es esto, este asunto de el que guía las almas? Bueno, pues esto de el que guía las almas significa que hay una parte de nuestro ser que es la parte del alma y que tiene que ver con esta acepción de psicopompos, de aquellos guías de las almas, de aquellos que nos ayudan desde un plano distinto al que nosotros ordinariamente vivimos, desde el plano astral, digamos. Desde ese plano nos están guiando, nos están ayudando, nos están diciendo qué es lo que tenemos que ir haciendo, cómo podemos ir desarrollando nuestras cosas en la vida, cómo podemos o qué eventos se atraviesan en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. Y además estos psicopompos se dice que son aquellos que nos guían o que nos llevan o que nos ayudan a ir hacia el mundo de los muertos.
que nos ayudan a atravesar hacia el mundo de los muertos cuando termina nuestra existencia en este plano, porque recuerden ustedes que en los planos en los que vivimos, llega un momento, nuestra vida es finita, y entonces esta vida llega un momento en que se va a terminar, llega un momento en que nuestra vida va en este plano, el tramo de vida que nos corresponde vivir va a desaparecer, y entonces, pues nosotros vamos a ir hacia otro plano, hacia un plano de mayor aprendizaje quizá. ¿Quién sabe a dónde van los muertos? Pues prácticamente todo lo que nosotros hablamos sobre este asunto de qué sucede en el intermedio entre una vida y otra, porque yo personalmente soy partidario de aquello que se llama reencarnación. Yo soy partidario de esa teoría, de la teoría de la vida eterna. Pienso que la vida no solamente es este tramo que dura aproximadamente 28,000 días. Este plano en el que nosotros habitamos dura aproximadamente 28,000 días. O sea, no es mucho tiempo, son aproximadamente 76 años. Chequen ustedes el promedio de vida ordinario, pues es aproximadamente entre 70, 76, 78, 80 años. Es indistinto, pero el promedio general son esos 28,000 días. Entonces, ese es más o menos el promedio de vida que tenemos los seres humanos en este tiempo, en esta época. Anteriormente era mucho menor el promedio de vida que teníamos nosotros. Entonces, cuando aparece la muerte, esa eterna compañera de los seres humanos, recuerden ustedes aquel poema maravilloso de José Gorostiza que se llama Muerte sin fin, y que nos habla pues de ese estado de la muerte, de ese estado en el que nosotros pues podemos entrar en cualquier momento, porque la vida no tiene palabra de honor, la muerte tampoco la tiene. Entonces nosotros podemos de repente irnos de este mundo, podemos irnos inopinadamente de este mundo, y pues esta es la realidad, que nos rodea. Dice José Gorostiza al final, o en una de las partes finales de esta poesía de Muerte sin fin. Fíjense ustedes el título, Muerte sin fin. La muerte es algo que no tiene fines, es un ciclo constante de interrupción de la vida. Desde que nacemos nosotros comenzamos a morir. Entonces, pues la reencarnación en épocas anteriores a la nuestra, quizá la consideraban de otra manera. Quizá había un tipo de conocimiento especial otrora, en otras épocas, que infería a la muerte, que determinaba o que señalaba o que hablaba de la muerte de otra manera, de una manera que nosotros en esta época pues no entendemos, de una manera que nosotros en esta época pensamos como que fuese una cuestión primitiva, como que fuese una cuestión que no tuviéramos nosotros considerada, ¿no? Como que nosotros pensáramos que la muerte es algo que está lejos de nosotros, y no, pues la realidad es que la muerte es algo
muy cercano, es algo que está muy cerca de nosotros y que inesperadamente en cualquier momento va a aparecer como actor principal de nuestro ciclo vital, de este ciclo de vida que nosotros manejamos. A mucha gente no le gusta hablar este tema de la muerte, este tema de la transición de esta vida hacia otra. Es ley del destino que el alma que contempla algunas de tales verdades quede exenta de males hasta la próxima vez, decía Platón en el curso de las esferas. Fíjense, dice, y si persiste en su vuelo, se liberará para siempre, pero si por funesta inhabilidad dejara de contemplarlas y la embargaran el olvido y el extravío, perdiendo sus alas y cayendo a la tierra, no iría en primera instancia al cuerpo de un animal, sino que el alma que más se acercó a la contemplación caerá en el cuerpo de un hombre que se transforme en un filósofo o en un amante de la belleza. Eso es lo que decía Platón con respecto a la muerte. Esto realmente quiere decir que cuando uno muere, si uno estuvo tratando de llevar una vida espiritual, si uno estuvo tratando de acceder a una vida espiritual, entonces y solo entonces va a poder trascender a planos superiores. ¿Sí? Si usted está viviendo una vida espiritual basada en principios espirituales, aspira a vivir en planos superiores o quizá a quedarse en un plano mucho mejor que el nuestro. Y bueno, con esto nos vamos al primer corte y regresando vamos a ver quiénes son estos misteriosos seres llamados psicopompos o guías de las almas. En un momento regresamos, no se vayan. ¿Tienes muchas ganas de probar algo diferente? ¿Quieres celebrar tu cumpleaños o un aniversario o solo un desayuno familiar porque sí? Entonces asómate a Nesa y acércate al corredor gastronómico que se encuentra en la Cuarta Avenida, esquina con Carmelo Pérez. Consiéntete un rato con su deliciosa oferta, pozole, arrachera y hasta deliciosos mariscos. ¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se la ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. ¡Hey! ¿Qué esperas? Ingresa a www.radio.nesa.gov.mx y descubre todo nuestro contenido, videos, noticias, sorpresas, conciertos y mucho más. www.radio.nesa.gov.mx, la radio de todos. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Mundo Enigma. Entonces les decíamos que los psicopompos son estos personajes que llevan a las almas, que guían a las almas en su último viaje o en la transición del viaje entre la vida y la muerte. El psicopompo, este personaje que tiene mucho tiempo que se habla de él, porque les decía hace un momento, las civilizaciones antiguas deben haber tenido algún conocimiento especial o específico
no por falta de rigor científico al hacer sus investigaciones, porque eran bastante ingeniosos aquellos personajes de la época de la Grecia clásica o incluso anteriores, ¿no? La gente, los sumerios, los egipcios, los babilonios, todos estos personajes eran individuos, el sionismo, todos estos individuos, los judíos, todas estas cosas, eran individuos que se preocupaban por mejorar la existencia, dado que las condiciones de la vida en aquel momento eran bastante distintas a las que nosotros tenemos. Sin embargo, no descuidaban esta parte del quehacer espiritual, no descuidaban la parte de la vida del espíritu, que es lo que ayuda generalmente a todos estos personajes. Vamos a hacer un saludo y ahorita que acabamos de regresar a Marita Riande, a Lucino Ortiz, a Rafael Flores, a Rivera Cesario y a Ana Laura López, que están esta mañana aquí con nosotros, acompañándonos en esta emisión de Los Psicopompos en Mundo Enigma. Aquí nos hace un comentario nuestro amigo Rafael Flores, dice: la muerte es un enemigo, pero ¿y las experiencias de los que se han muerto por minutos? Exactamente, Rafael. Miren, hay algunas experiencias de gente. Ahorita vamos a hablar sobre todo este asunto de aquellos que han estado muertos clínicamente y que han regresado. ¿Cuáles han sido sus visiones? Hay casos muy singulares, muy significativos de estos personajes llamados psicopompos que aparecen. Ustedes que nos escuchan, amigos, aquí en Radio Nesa, la radio de todos, ustedes saben que o han escuchado historias cercanas o de algún amigo o en algún medio de comunicación. En algún momento han escuchado historias de personas o de gente que ha estado clínicamente muerta y que cuando estaba a punto de fenecer clínicamente, ve una serie de personas que se le acercan, ve una serie de personajes que se le acercan. Algunos dicen que son sus seres queridos. Los psicopompos se disfrazan de seres queridos, de familiares, de amigos, de conocidos, para ganar la confianza de aquel que está moribundo, de aquel que está, digamos, para decirlo de manera coloquial, a punto de entregar el equipo. Entonces, si ustedes escucharán y sabrán y habrán visto de muchas personas que en el momento de morir dicen haber visto familiares o amigos. Entonces, bueno, pues estos psicopompos tienen esa facultad de adaptarse por eso son psico del alma, son gentes que tienen potestades en el alma humana y que pueden transformarse en aquellas cosas que aprecia el ser humano para darle confianza y poder ayudarlo a morir y a dejar el cuerpo físico. Vamos a quitar un poco la palabra muerte y vamos a hablar de que ya sumó Pepe Barrera con nosotros. Buen día, Pepe Barrera. Bueno, de estos personajes psicopompos van a ayudarnos a pasar el puente entre una vida y otra. Entonces, cuando el alma ya va a trascender al más allá, entre la población general, los psicopompos pueden haber venido o pueden venir en los sueños. Es decir, estos psicopompos nos avisan cuando ya nos estamos acercando al momento final. Estos personajes, saludos a Irma Domínguez también, estos personajes psicopompos
o guías de almas se acercan en nuestros sueños a avisarnos que estamos próximos a dejar este mundo, a dejar esta instancia tridimensional en la que estamos sujetos y estamos como en una especie, dijéramos, de prisión. Así es que esa trascendencia es una liberación. Mire, analice bien usted que nos escucha y vea, a pesar de que nosotros nos doramos mucho la píldora con decir que este mundo es una maravilla, etcétera, etcétera, y que le buscamos sentido a la vida y todas estas cosas, que es algo bueno, que es algo sano, que es algo que nos ayuda a pasar la existencia, a pasar esta existencia, vivimos muy superficialmente. Para empezar, no profundizamos en las cosas espirituales y entonces nos volvemos sumamente banales y entonces empiezan una serie de sufrimientos, de neurosis, de problemas de personalidad, de problemas de conducta, de aprensiones, de preocupaciones, de tensiones, de estrés, de todo este cúmulo de afecciones de la personalidad, del ego, de todos estos agregados psicológicos con los que vamos viviendo, toda este martirio y a veces tortura que nos toca vivir, porque bueno, pues tenemos que trabajar a veces en cosas que no nos gustan, tenemos que soportar a veces la compañía de gente que es demasiado tóxica y que nosotros con la que nosotros no pedimos cohabitar o convivir, pero de repente llegó a nuestra vida, ya sea porque nacimos en esa familia o porque nos equivocamos al elegir la pareja o porque nos tocaron de compañeros de trabajo. Entonces, además de estar encarcelados, si somos superficiales, en lo que nos reportan los sentidos, entonces todo esto tiene o va generando una especie de prisión. Tierra viene de terror. Fíjese usted lo que le estoy diciendo. Entonces, el momento de trascender, el momento de dejar este mundo, es un momento de liberación. Es un momento en el que el alma, guiada por un psicopompo que nos viene a avisar muchas veces en sueños, que viene y nos dice, se nos presenta en una forma asequible emocionalmente para nosotros, porque si se nos presentara en su forma original, por ejemplo, los egipcios hablaban de Anubis, este ser con cabeza de chacal, que se presentaba y le decía a la gente que ya iba a morir o que los recibía para ayudarlos a cruzar al otro mundo, porque que era un guía de almas, un psicopompo de los más digamos celebrados o de los más mencionados. Imagínense que se le presentara una figura como la de Anubis. Bueno, pues vaya susto que se llevaría uno al percibir una entidad con estas características, cabeza de chacal y cuerpo humano. Entonces, hay otros, hay una lista ahorita, hacia el final del programa vamos a ir mencionando a los psicopompos, a los personajes estos que tienen estas características, estas facultades. También otro de quienes estuvo buscando y vivió una vida excepcional desde mi singular punto de vista es el doctor Carlos Gustavo Jung. Él creó esto de los arquetipos. Él dio a conocer o descubrió esto del inconsciente colectivo. ¿Cómo creen ustedes, amigos, que lo descubrió? Bueno, pues él lo descubrió
en estados de contemplación, en estados meditativos o en la vida onírica, en los sueños. A él se le aparecía un psicopompo. No crea usted, no hay que, digamos que, no hay que estereotipar a los psicopompos como si fueran nada más los conductores de las almas hacia otro estado de existencia, sino que estos psicopompos, si uno hace contacto con ellos, son capaces de revelarnos cosas de una enorme utilidad para nuestra vida y para la vida de los demás. Si ustedes leen aquel libro extraordinario y famoso del doctor Carlos Gustavo Jung, que se llama Memorias, Pensamientos y Sueños, de Carlos Gustavo Jung, van a encontrar que Carlos Gustavo Jung tuvo la guía de un psicopompo llamado Filemón. Era una especie de hombre con alas, con guaraches, una vestimenta cuasi indígena, era un hombre con barba, con cabello largo, blanco, el cabello. Él era una especie de indígena, una especie de chamán, que hablaba a Carlos Gustavo Jung, y este chamán, este personaje, este psicopompo, le guía el alma de Carlos Gustavo Jung, porque este hombre profundizó enormemente en las capacidades del alma humana. No, a diferencia de sus contemporáneos, a diferencia de Sigmund Freud, de Alfred Adler, de todos estos personajes de la psicología, Carlos Gustavo Jung fue profundizando y entrando al fondo del alma, y entonces él recibió la ayuda de este tipo de personajes. Este hombre, Filemón, le fue revelando la teoría esta del inconsciente colectivo. Le fue diciendo que existen una serie de arquetipos, que en algún programa vamos a explicar qué son los arquetipos, cuáles son, por lo menos los arquetipos básicos, que están en lo más profundo de nuestro ser. No están en la superficie consciente, no están en el inconsciente personal, sino que están en el inconsciente colectivo, ahí donde todos estamos conectados con todos. Ahí se encuentran estos arquetipos. Y bueno, Filemón le describió a Carlos Gustavo Jung estas estructuras del alma. Por eso son guías de las almas, los psicopompos. Este Filemón, el personaje del que le habló en sueños, le habló en meditaciones, y le fue revelando, porque esta es otra de las cosas. Los psicopompos nos hacen revelaciones de lo que sigue en nuestra vida, o de cuál es parte de la misión que tenemos, o qué es lo que tenemos que hacer en esta vida. Fíjense ustedes que hay unos científicos, un anestesiólogo y una especie de filósofo y psicólogo de nombre de apellido Hameroff y Penrose, y bueno, la idea que ellos postulan es que el cerebro es una computadora biológica con 100 billones de neuronas, y cuyas conexiones sinápticas actúan como redes de información. Ellos publican un reportaje en el Daily Mail donde dicen que en el citoesqueleto es como el esqueleto de las células humanas, lo que le da forma. Si usted ve las imágenes de células, va a ver que son una especie de círculos que tienen su núcleo y tienen todos sus elementos ahí internos, pero no son como
como medusas o como gelatinas, sino tienen una forma. Esa forma se las da el citoesqueleto a través de digamos que los huesos de las células se llaman microtúbulos, y esos microtúbulos están en estado cuántico. Cuando una persona muere, los microtúbulos se descargan, se vacían, y entonces esto le resta a todo el cuerpo. Nosotros tenemos millones de células en el organismo. Esto le resta a todo el cuerpo, digamos que unos cuantos gramos al momento de dejar de dejar esta existencia, de trasladarse al siguiente estado de existencia. Y entonces, bueno, es lo que intrigaba mucho a la ciencia, porque cuando una persona dejaba este mundo, pesaba 21 gramos menos. Recuerde que hasta hicieron la película esa de 21 gramos, que tiene que, bueno, esto de los 21 gramos es la falta de los microtúbulos de todo el organismo, que pierden su estado cuántico, su estado de información cuántica, cuando la persona muere. Ha habido casos en los que cuando la persona está clínicamente muerta han desaparecido los microtúbulos, y cuando regresa a la vida, aquellas personas que han estado clínicamente muertas y regresan a la vida, regresa toda la estructura de los microtúbulos. Hagan de cuenta que se vuelve a ensamblar completamente la parte cuántica de las células del organismo. Y entonces ahí podemos ver cómo, bueno, pues hay muchas cosas de este universo que nosotros no comprendemos. En términos comprensibles, el alma no muere, sino que vuelve al universo en forma de información cuántica, digamos. Eso es lo que descubren estos dos y reportan Hameroff y Penrose al Daily Mail. Vean ustedes cómo gentes como Carlos Gustavo Jung o como estos dos personajes que acabo de mencionar nos hablan de estos estados cuánticos. Miren, hay casos, por ejemplo, la de Mary C. Mills, una doctora de origen norteamericano que estuvo clínicamente muerta. A ella de repente tuvo un desvanecimiento, dijeron que era un problema, tuvo una parada cardíaca, dijeron que era un problema muy serio, que no iba a sobrevivir. Esta mujer sobrevive y cuando ella regresa del trance que sufre, ella dice que su hijo, que vino alguien, una entidad, un psicopompo, y le avisó que su hijo de 18 años, su hijo más pequeño, iba a morir a los 18 años. Fíjense ustedes, le dijo el psicopompo que su hijo iba a morir a los 18 años. En este momento vamos a hacer un corte y regresando les decimos qué pasó con esto de que su hijo, el hijo de Mary C. Mills, iba a morir a los 18 años. Vamos a mandar un saludo también a Marita Riande, que se sumó a esta transmisión. En un momento regresamos. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Mesa, la radio de todos. Aunque dentro del folclore mexicano existen numerosos mitos y leyendas, ninguno es tan conocido como el de La Llorona, que le ha puesto los pelos de punta a chicos y grandes. Cuenta la leyenda que en la época de la colonia, una mujer mestiza se casó con un español y tuvo 2 hijos. Pese a que parecían que eran felices, de pronto la mujer notó que su esposo actuaba diferente. Preocupada, un día lo siguió para saber en qué estaba metido y descubrió que tenía un amorío con otra mujer.
enferma de celos, decidió llevar a sus hijos hasta el río, donde por despecho los ahogó. A medio camino de vuelta a su casa, se arrepintió de lo que hizo y regresó para buscar a los niños. Sin embargo, no los encontró porque la corriente los había arrastrado y los perdió para siempre. De celos, despecho y pena, esa mujer enloqueció, se fue de su casa y vagó por el pueblo llorando por sus hijos hasta que murió. Sin embargo, testigos decían haberla visto y escuchado aún después de su muerte, vagando por el pueblo. La describen como una mujer vestida de blanco con una larga melena negra. Otra versión dice que en realidad era una mujer de un pueblo prehispánico que había profetizado la llegada de los conquistadores. Vagaba mientras anunciaba para todos: hijos míos, estamos perdidos. Poco a poco la leyenda se ha ido modificando. Dicen que si la escuchas cerca está lejos y viceversa, pero en lo que la mayoría coincide es que quien la oye tiene la muerte asegurada. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio ESA, la radio de todos. Regresamos con ustedes aquí a Mundo Enigma con esto de los psicopompos. Y bueno, pues nos habíamos quedado en este momento en que a la doctora Mary C. Mills se le aparece un psicopompo y le dice, cuando ella está clínicamente muerta, se le aparece uno de estos personajes y le dice que ella va a regresar. Estos personajes nos pueden advertir si vamos a regresar o ya nos vamos a ir definitivamente para el siguiente estadio de la vida. Y entonces este psicopompo le dice a ella que que su hijo de 18 años, cuando tenga 18 años, su hijo menor va a fallecer. Entonces la doctora empieza a vivir, regresa pues, cuando este personaje le dice que va a regresar, reaparecen los signos vitales en ella regresa, los médicos quedan anonadados ahí, quedan estupefactos de ver que alguien que había dejado esta existencia inopinadamente vuelve. Y entonces ella vuelve con esta enorme preocupación. Lo que más le preocupa a una madre son los hijos. Entonces ella empieza a cuidar a su hijo, empieza a tratar de observar cuáles son sus conductas, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, a qué deportes va, todo esto, tratando en el mejor sentido de protegerlo, porque sabe que a los 18 años va a morir este joven, que eso es lo que le avisa, lo que le dice el psicopompo, cuando ella entra en este estado digamos, en este estado de transición. Y entonces la doctora empieza a preocuparse mucho por el joven a medida que va creciendo, y llega el momento en que cumple los 18 años su hijo. ¿Y qué creen ustedes que sucede? Lo asaltan, él tiene su celular, está oyendo todo lo que está pasando, ella está hablando con él en el momento en que, por celular, en el momento en que lo asaltan, y ella, angustiadísima, terriblemente angustiada, le dice que no haga nada, que deje que se lleven todas las cosas, que no ponga ninguna resistencia, porque si no lo van a matar. Ella sabe que esa es la edad
estaba marcada, que le había revelado el psicopompo, diciéndole que este guía de almas, diciéndole que su hijo iba a morir. Resulta que lo dejan y entonces ella, cuando regresa a su casa, el muchacho, el joven, y regresa intacto, piensa que lograron vencer a la muerte. Dice, bueno, pues hemos vencido a la muerte, pensaba ella. Ella lo platica en algún video por ahí, ustedes pueden buscarlo en internet, de la doctora Mary C. Mills. Y entonces, después de esto, el joven muere, pero en un accidente. Fíjense ustedes, algunas de las cosas que hacen estos psicopompos es decirnos o es asegurarse de que nosotros nos vayamos en el momento y en la forma en que tenemos que irnos de este mundo. ¿Cómo reconocer en nuestros sueños? Porque muchas veces el mundo onírico es rico en imágenes arquetípicas, es rico en revelaciones, es rico en nociones de la vida, y esta actividad del sueño nos puede revelar muchas cosas si nosotros ponemos atención en ella. Es tan importante el aspecto de la vida onírica, el aspecto del sueño, que nosotros pasamos la tercera parte de estos 28,000 días de vida, la tercera parte de nuestra existencia, la pasamos dormidos. Entonces, imagínese usted qué importancia tendrán los sueños para que la tercera parte de la existencia en este mundo, en este plano, la pasemos durmiendo. Bueno, pues si ponemos atención, si llevamos una bitácora de sueños, que eso es muy recomendable, yo les recomiendo a ustedes que hagan su bitácora de sueños y que al despertarse de inmediato anoten sus sueños para que después puedan analizarlos y quizá encontrar alguna revelación o alguna clave que les favorezca en la vida o que les revele algo que puede en un momento dado cambiar su existencia. Bueno, pues porque los sueños son algo muy efímero, son algo de una naturaleza de otros planos de existencia, de otro plano de existencia. Muchos les llaman viajes astrales a los sueños lúcidos. Entonces pertenecen a otro plano de existencia y la única manera de recordarlos es anotándolos. Hoy hay muchas maneras. Hoy se puede usted despertar y puede grabar en su celular o en su tableta. Si le da flojera escribir, puede usted grabar lo que recuerde del sueño. Cada vez se va adquiriendo mayor habilidad para describir lo que uno recuerda de los sueños. Pero se tiene que ir haciendo el ejercicio de anotar o de grabar los sueños y luego analizarlos. Uno mismo sabe y uno mismo puede sacar o inferir o sacar conclusiones de qué me está queriendo decir este sueño, por qué soñé esto o por qué soñé aquello. A veces son sueños aterradores y nos están avisando de algún problema, quizá algún problema físico, quizá algún problema emocional, quizá nos está advirtiendo de algo que va a suceder en el futuro. Jean-Pierre Garnier Mallet, un científico francés, habla de que el sueño son revelaciones del futuro, que nos están hablando desde el futuro. Él habla del doble cuántico, que probablemente, como dicen Hameroff y Penrose, habite en los microtúbulos de nuestras células, que nos está avisando de lo que va a suceder en el futuro para que nosotros podamos prevenir algunas cosas. Entonces, este mundo de los sueños le podemos sacar mucho provecho. ¿Cómo podemos identificar o reconocer a los psicopompos en los sueños?
Lo primero es por la imagen en sí. Como sucedía en las culturas antiguas, los perros en los sueños se revisten con estas características. Se pueden encontrar como animales, como un león, un jaguar, un tigre, una pantera. Hay quien también los ve como aves de gran porte, águilas, cóndores. Nunca aparecen como bichos pequeños o como serpientes, que son muy habituales en los sueños, pero los bichos o las serpientes no son psicopompos. A veces se esconden bajo la forma de peces como delfín, como ballenas. La actitud de un perro o de la criatura que sea siempre es expectante o interrogadora, y en ocasiones ladran o se muestran voraces, pero siempre se mueven indicando un camino, vereda, túnel o montaña. El significado del sueño tiende a ser distinto según la topografía en que el psicopompo se encuentre. También puede revestir la forma de una bestia, un monstruo, una criatura de asco, repulsión y miedo. Hay que tener en cuenta que los psicopompos son proyecciones de la sombra inconsciente y por lo tanto siempre están indicando lo peor que hay en nosotros, pero a la vez nos muestran la vía para cambiar hacia lo mejor. Las formas más amables que revisten los psicopompos son las imágenes de niños, a veces como angelitos muy angelicales. Una muchacha, siempre que sea uno varón el que está teniendo el sueño, pues se le aparecerá como una muchacha, como una joven atractiva, bonita, o con un halo místico, o como un muchacho si se está hablando de una mujer. Y también son frecuentes los ángeles o personas con alas, como que le mencionaba, que guió a Carlos Gustavo Jung en su trabajo, este famoso Filemón, que era una persona con alas, un sabio. Como en el caso de los animales, siempre se muestra un camino, se pide que se les siga y señalan una ruta. La definición misma de la palabra es guía del espíritu o guía de las almas, o sea, siempre nos van a estar guiando los psicopompos. Un psicopompo nunca se manifiesta en personas que pasan por la vida como bultos arrastrados en una cinta eléctrica. Siempre aparecen como individuos que han entrado en un estado de autoconocimiento, es decir, siempre aparecen en gente que ha dejado de ser superficial, en gente que ha entrado en un estado, en una búsqueda de autoconocimiento, de vida espiritual. Nunca aparecen en seres que siguen siendo seres banales, que sigue siendo gente que no se interesa por estos caminos. Aunque se encuentra en una encrucijada terrible, van a aparecer y nos van a guiar. Puede volver con el tiempo y hay quienes nunca se separan de nosotros, llegando a condicionar las decisiones al poder de estos verdaderos guías espirituales. En algunas, escuelas de meditación les llaman los guías maestros. El alma se cree que es inmortal y abandona el cuerpo una vez que muere para dirigirse a otro plano, región. Dependiendo de la cultura, puede ser el Hades, el paraíso, el infierno, el Valhalla, o simplemente, como le decimos nosotros, el más allá. Pero las ánimas por sí mismas desconocen el camino que las conducirá hasta tales sitios. Las supersticiones cuentan que podrían perderse y vagar por la tierra eternamente. Es decir, si usted no sigue al psicopompo cuando desencarna, cuando tiene su transición a la otra vida, podría perderse y vagar por la eternidad ahí. Se dice que alrededor de 100 años.
por lo que se necesita de que alguien las guíe a lo largo de los siglos. Se ha dicho que este papel ha sido representado por diversos seres, los cuales, les decía, en su conjunto o de manera general se llaman psicopompos. Otra de las cosas que ha sucedido en aquellos casos donde la gente muere y el psicopompo le dice que tiene que regresar, es que se han vuelto médiums. La gente que ha muerto y ha podido regresar, regresa con poderes mediúmicos, regresa con... ¿Qué es un medium? Es alguien que puede hablar o que puede interpretar el lenguaje de los muertos. Es alguien que puede, de manera consciente o a veces también de manera inconsciente, puede regresar y puede estar aquí en esta condición en el mundo de los muertos. Aquí, por ejemplo, Ana Laura López dice: ¿siempre la presencia de un psicopompo implica muerte? No, decía yo que el psicopompo nos puede guiar por las veredas que vamos a transitar hacia la solución de problemas o situaciones que se nos están presentando. Estos nos guían en este plano a través de los sueños o de las revelaciones o de las meditaciones, o nos pueden guiar a través de del mundo para atravesar este mundo de la vida y la muerte, hacia el paso de la vida y la muerte. Entonces el psicopompo es también un elemento de ayuda, es un guía de almas. Espero que quede contestado esto. Dice, bueno, les voy a leer brevemente para irnos despidiendo de esta emisión de Mundo Enigma algunos de los personajes de estos psicopompos. Dice la tablilla dorada, dice las tablillas doradas halladas en un sepulcro de Orfeo, dice: a quien purificado rompería este cerco insuperable y respiraría otra vez el aire de los cielos, salud. Ahí en los campos del Hades te encontrarás a la izquierda de un tentador ciprés alto y esplendente, desde el cual y en cuyas raíces brota el agua del oblivión. El oblivión es el olvido, el río del olvido. No te aproximes, resiste tu sed unos momentos, porque por el otro lado y el más allá brota desde estanques sin fondo, límpida corriente de memoria fresca, plena de descanso. A sus guardianes grítales: soy el hijo de la tierra y del cielo de estrellas tachoneado. Sabed que yo también, celestial pero agobiado, soy perecedero. Dadme entonces y pronto de aquella clara fuente de helada memoria, y de la divina fuente manantial de inmediato te darán a beber, hecho lo cual tú con los otros héroes regirás eternamente. Y bueno, pues algunos de los psicopompos, ya para ir cerrando la emisión, son Anubis, que tiene el de cabeza de chacal que les decía, son las valquirias, que son hijas de Odín, es Ankou, que traía un martillo bendito con el que recoge en su carreta las almas, es esa figura que trae la guadaña, nada más que la convirtieron en guadaña, pero era un martillo, ese es Ankou. Caronte, el del brillo intenso, es el que, eso significa Caronte, es el que ayuda a pasar el río Estigia a las almas que mueren. Agni, en la India, es el que calentaba a los muertos y purificaba para que se volvieran inmortales. Azrael es el ángel de la muerte entre los judíos y los musulmanes. Los shinigamis japoneses son los que tienen, según estas culturas, que encargarse de que el humano fallezca exactamente en la fecha establecida por su destino. Anguta es también uno de estos psicopompos. Papá Guedé pertenece a la familia de los Loas
y tiene los poderes de la muerte y la fertilidad. Es el alma del primer hombre que murió. E Ixtab es la diosa protectora de los suicidas. En el caso de los mayas, Ixtab los guiaba y los protegía a un paraíso especial donde estaban los guerreros, las mujeres que morían en pleno parto, víctimas de sacrificios y sacerdotes. También hay animales maestros como las lechuzas, golondrinas, buitres, cuervos, gorriones, etcétera, ¿no? Mariposas, cuervos y toda esta fauna que también pueden aparecerse en nuestros sueños y guiarnos para salir de encrucijadas o problemas en los que nos encontremos. Y bueno, pues con esto finalizamos nuestro programa este día de Mundo Enigma. Si tienen algo que hacernos, algún comentario, alguna duda que tengan, pueden hacerlo ahí en la página de Facebook, en Mundo Enigma, o pueden también enviarnos a nuestro correo de voz sus dudas o sus comentarios. Esta mañana nos despedimos de esta emisión agradeciendo a Midori, al buen Vampi y a Danny Boy que hayan estado en la producción y los controles, como siempre en esta emisión de su Mundo Enigma. Si Dios quiere y los psicopompos no deciden otra cosa, nos vemos la próxima semana. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio ESA, la radio de todos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.